Marcos Buscaglia. Hoy son difíciles los temas porque viniste con refuerzos. Vine con Agustina, mi hija mayor, 20 años, estudiante de educación. ¿Por las dudas de que resbales en algo? Para que me corrija, sí. Auxilio, bárbaro. Así es, bueno, muy bien. Me parece bárbaro. ¿Te puedo hacer un comentario sobre lo que dijiste del tema de corrupción? Todos, sí. Las cifras, cuando uno da una cifra de un gasto Sí. a lo largo de los años, dado que hubo tanta inflación... 26.600 millones de pesos que le mandaron a Yacimiento de Río Turbio a lo largo de 10 años. Claro, vos estás sumando pesos que pagaron en el 2005 con pesos del 2015. En realidad, el monto de la corrupción es mucho mayor, porque un peso 2005 son muchos más pesos 2015. Para tener una idea de lo que sería hoy. Claro. Eso siempre hay como una ilusión monetaria. Hacemos la cuenta, por ejemplo, de ese número. Pero pensá que la inflación fue básicamente un promedio de más del 25% durante todos esos años. Que tenés que ir acumulándola. Claro, acumulándola. Mucha inflación acumulada. Muy bien, excelente aclaración. Para dejarnos más inquietos. Más todavía. Inquietos, sí. O sea, es mayor el número. Sí, mayor el número. Y hablando de inflación, subió la nafta, 7%. Antes que eso, subió el dólar. Subió el dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Es lo que hablamos un poco la semana pasada. Me parece que está el efecto Cristina candidata. Yo creo que la gente, no sé si es que no se la esperaba que sea candidata, lo cual, como veníamos hablando, era bastante probable que sea candidata, o se está desayunando que ella, en realidad, gane o pierda, va a ser senadora. La cuestión es que yo veo que la gente está como asustada, y cuando la gente está asustada en este país, en nuestro ADN, te sale comprar dólares. Ese es el principal factor para vos. Eso es uno de los factores. Cuando pasa esto, el exportador en principio se corre, ¿sí? Es como que espera que suba el precio y después va a aparecer, o sea, hay menos oferta de los exportadores. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿qué me hace la gente? Hasta va a intervenir el Banco Central, ese tipo de preguntas. Lo que tenemos que acostumbrarnos, Carlos, es esto es un tipo de cambio flotante. Lo mismo que me preguntaban, ¿va a haber devaluación después de las elecciones? No es lenguaje. ¿Pero no hay un techo donde interviene y un piso donde interviene? Bueno, si vos le preguntás a alguien del Banco Central, te va a decir, aunque sea bajo tortura, que no hay intervención, que esto es un tipo de cambio flotante. Yo creo que hay ciertos niveles. Pensá, cuando se estaba apreciando, ahí estaban 15.3, claro, salen a anunciar la compra de reserva. Bueno, yo creo que también hay un nivel que molesta políticamente. Que no es este. No es este. Yo creo que por ahora, pensá, el dólar hoy está 12%, 16.81 en el mercado mayorista, vamos a poner así. Está 12% en el año. En un año, 12 meses, 12%. La inflación es 21, 22. O sea, todavía viene atrás de la inflación. Entonces, la gente acá también se queja de todo. Cuando el dólar está fuerte, pues está fuerte. El peso está fuerte, pues está fuerte. Cuando está débil, pues está fuerte. O sea, vayamos, nombraste la inflación, combustibles e inflación. ¿Qué relación hay entre eso? Bueno, 7% de suba, 6% del gasoil. El impacto directo en el índice más o menos pesa 3% en la canasta de consumo, con lo cual son más o menos 0.2 de inflación en julio. Que además esto se suma a la suba de las expensas, una suba también de las cuotas de las prepagas, lo cual va a tirar la inflación de julio probablemente más cerca de unos 5, unos 6%. La de junio, que venía bastante bien, al final probablemente termina distintas mediciones dando vueltas, pero más o menos entre 1,1 es la más baja que vi, 1,4 la más alta. Esta es la que se va a publicar en junio, la que se va a publicar. Y julio, te diría, como bien las estimaciones ahora, unos 5, unos 6, fácil. ¿Que se preveía cuánto? Bueno, la idea era que como no iba a haber estos aumentos, se esperaba que no haya aumento de regulados hasta las elecciones, como la nafta, la inflación esté más cerca del 1% mensual. ¿Y había la expectativa de que no hubiera aumento de la nafta? ¿Es posible eso? En realidad, se suponía que iba a haber una decisión política. Lo que hicieron es implementar un acuerdo. El acuerdo se implementó a fin del año pasado para hacer revisiones trimestrales del precio de la nafta, con un polinomio que desconocemos, ¿sí? Pero básicamente tiene en cuenta el precio internacional del petróleo, tiene en cuenta los márgenes de los refinadores y el tipo de cambio. Entonces, eso es lo que se utilizó para aumentar el precio. Pensá, hoy pagamos en la Argentina el doble, ¿sí?, que lo que pagan en Estados Unidos. Y hay una infografía muy linda en La Nación de hoy, el segundo país de Latinoamérica en cuanto al precio de la nafta. Gran parte, por supuesto, la mayoría de ese diferencial con Estados Unidos es por el diferencial de impuestos. Pero también lo que está pasando es que el gobierno está yendo gradualmente, como todo va gradual, a la convergencia del precio del petróleo domésticamente con respecto al precio internacional. Un petrolero te diría, también pagamos el doble o más
el auto en el cual cargo nafta y muchas otras cosas pagamos mucho Exactamente, más. cuando hablas con gente del sector te vienen con eso. Es el problema que va a tener que enfrentar el gobierno después de las elecciones o cualquier gobierno que quiera hacer crecer la economía fuertemente. Hay que desarmar madejas acá, ¿no? Porque donde tocas te dicen, bueno, pero si vos me haces competir, yo tengo este problema. A mí me paran los petroleros, nadie los saca de la ruta. ¿Sabes cuánto gana un petrolero? En promedio, 2,5 veces de lo que es el salario promedio de la economía. ¿Y en Estados Unidos? No lo sé, pero no creo que sea 2,5 veces. O sea, es un salario bastante alto. Hay 60.000 trabajadores petroleros, o sea, menos del 1% del total del salario de los asalariados en relación de dependencia de la Argentina, que ganan 2,5 veces. Básicamente, el argumento de los petroleros es, si nosotros no nos mantienen esta convergencia gradual al precio internacional, tenemos que echar más gente, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto puede tener en lo electoral este aumento del combustible? Bueno, creo que el efecto es, como te digo, se esperaba una convergencia de la inflación al 1%. Esa convergencia se está retrasando, primero. Entonces, la inflación que podría llegar a estar cerca del 20% para las elecciones probablemente esté más cerca del 21-22%. Segundo, el Banco Central, para bajar tasas de interés con estos niveles de inflación, es probable que retrase esa baja. Y eso tiene un impacto en actividad. Entonces, tiene toda una serie de consecuencias sobre la actividad económica, digamos, en definitiva, tiene un impacto en la economía. Me extraña que no haya sido previsto esto, porque si era un acuerdo, si se está implementando un acuerdo, lo sabían desde que firmaron el acuerdo. Bueno, pero por ejemplo, en enero se implementó un aumento del 8%, pero correspondía a los últimos 6 meses, porque durante la segunda parte del año, por cuestiones, me imagino yo, políticas, no se aumentó el precio del combustible. O pensá, el transporte, cuando nosotros hacíamos nuestros cálculos de inflación a principio de año, había previsto un aumento de transporte creo que para mayo. Sí, no, ese se suspendió porque pidió Vidal política. que se suspendiera. Bueno, dijo, chicos, si viene el aumento del transporte, perdemos la elección del conurbano. Bueno, por el mismo motivo que suponía, me parece, el mercado, que básicamente no iba a estar este aumento de combustible. Marcos, muchas gracias. Muchas gracias a vos.